Entonces, lo último que vimos fueron los sockets multicast no bloqueantes, la clase de laboratorio, ¿no? Sí. ¿Ya? Entonces vamos a empezar a ver lo mismo, pero en C, que va a ser mucho más rápido, porque, insisto, aquí no cambian las funciones que usamos, como en Java, que cambió todo, ¿no? Cambiaron los flujos por buffers, cambió la clase server socket por server socket channel, la clase socket por socket channel, la clase datagram socket por datagram channel. Entonces cambió todo. Aquí en C, ¿no? Aquí es tan bonito, sé que lo único que cambia es, bueno, se agrega una función más para configurar el descriptor del socket en modo no bloqueante, y se agrega otra función que es el select para ir a la tabla de descriptores de entrada y salida a verificar si ya hay algo que hacer, ¿no? Si ya hay datos para realizar las operaciones de entrada y salida que se necesiten. Entonces, en ese sentido es mucho más rápido de entender que el de Java, porque hubo menos cambios. Entonces se ajusta mucho más rápido. Entonces, déjenme poner la presentación. Entonces, para los sockets no bloqueantes en C, primero vamos a ver una función, bueno, dos funciones. Una se llama IOControl y otra se llama FunctionControl. Estas funciones IOControl y FunctionControl las vamos a utilizar para configurar el descriptor del socket. Una vez creado el socket, lo vamos a configurar en modo no bloqueante. Entonces empezamos con la función IOControl. La función IOControl la pueden encontrar, déjenme poner la flecha, bueno, no, pongo el puntero. La función IOControl la pueden encontrar aquí en la biblioteca sys iocontrol.h. Y esa función IOControl sirve para configurar descriptores de entrada y salida, no nada más de socket. Pueden configurar el de una tubería, puedes configurar el de un montón de descriptores, ¿no? De entrada y salida. Y no nada más sirve para configurarlos en modo bloqueante y no bloqueante, sirven para un montón de cosas, ¿no? Si ustedes ponen en la terminal de Linux man IOControl, pues se van a dar cuenta de todas todos los comandos posibles que se pueden usar con IOControl, porque se puede configurar de diferentes formas un descriptor de entrada y salida. Uno de esos tantos usos es ponerlo en modo bloqueante o no bloqueante, pero sirven para un montón de cosas, ¿no? Entonces, la función IOControl, que se encuentra en la biblioteca iocontrol.h, recibe por lo menos uno, dos, por lo menos, por lo menos dos o más parámetros. ¿Por qué digo dos o más parámetros? Pues porque la función IOControl, como les dije, no nada más sirve para configurar el descriptor del socket en forma bloqueante o no bloqueante, sirve para configurar descriptores de entrada y salida de diferentes formas. Entonces, dependiendo del uso que se le quiera dar, es la cantidad de parámetros que va a llevar. Para nuestro caso, pues va a bastar con que le pasemos 3 parámetros. El primer parámetro es este, que es de tipo entero, y va a ser el descriptor del socket que queremos cambiar su comportamiento, ¿no? Para que pase de bloqueante a no bloqueante. Ese es el primer parámetro. El segundo parámetro es el código que le vamos a especificar, y aquí es donde a partir de este código, pues uno especifica el uso que se le va a dar a esa función IOControl. Para nuestro caso en particular, únicamente vamos a usar el código, el file input output non-blocking input output, ¿no? O FIONBIO, que sirve para configurar en modo no bloqueante el descriptor de entrada y salida. Y es lo que pondríamos aquí como segundo parámetro. Y el tercer parámetro, que en teoría sería el valor que se le pasa a este código, pues no es necesario. Entonces no lo vamos a omitir, pero sí lo podemos poner como un 0. Entonces, esa función IOControl nos va a devolver un entero. Si ese entero es igual a 0, significa que sí se pudo modificar la configuración del descriptor de entrada y salida. Sí se pudo configurar en el modo en el que tú le pusiste a partir del código. Si te devuelve algo diferente de 0, pues significa que fue un error y no se pudo configurar. Y un ejemplo muy fácil es este que está aquí abajo, ¿no?
aquí especificamos una variable, en este caso una variable de tipo entero, a través de la cual le estamos poniendo aquí un parámetro y creamos nuestro socket. Bueno, el socket, antes de crear este socket, primero tendríamos que generar una estructura de tipo address info, ¿no es cierto? De tipo, sí, socket address info. Y tendríamos que rellenar esos parámetros de la estructura, el dominio del socket, del protocolo de transporte, el tipo de socket, invocar a la función getAddressInfo, recorrer la lista ligada, y a la hora de que estamos en el for tratando de crear el socket, si es que sí se pudo crear ese socket, que es lo que tendríamos aquí, la función para crear el socket, una vez creado, pues se invoca la función IOControl, ¿no? Y a través de esa función IOControl le pasamos el descriptor que nos devolvió la función socket para crear nuestro socket y la estaríamos configurando en modo no bloqueante con el comando el file input output non blocking input output. Y de hecho ya me acordé, si se le pasa el 1 para habilitarlo. Y ya, si esto nos devuelve un 0, significa que nuestro socket ya está en modo no bloqueante, que sería el equivalente a Java a usar el método configure blocking y ponerle un 0. Esta función nosotros no la vamos a usar. Sabemos que existe, pero no la vamos a usar. ¿Por qué no la vamos a usar? Porque no es portable, no es un estándar POSIX. ¿Qué significa? Que puede haber distribuciones de Linux en las que sí esté y distribuciones de Linux en las que no esté esa función. Entonces, por eso es que no la vamos a utilizar, simplemente es meramente tema cultural para que sepan que existe. La que sí vamos a utilizar es la función function control, esta que está aquí, fcntl, o function control. La función function control requiere de las bibliotecas unistd.h y functioncontrol.h. Este sí es un estándar POSIX, que significa que sí es portable, independientemente de la distribución de Linux que ustedes estén usando, siempre van a encontrar esa función. Por eso esta es la que sí vamos a utilizar. Y la sintaxis de la función function control requiere por lo menos uno, dos, igual 2 o más argumentos. Entonces, el primer parámetro que tiene la función function control, pues, al igual que con IOControl, es el descriptor del socket que vamos a configurar en modo no bloqueante. El segundo parámetro, al igual que IOControl, es el comando que se va a utilizar, ya sea para obtener el modo de acceso en el que está el descriptor de entrada y salida, así como su bandera de estado, o para modificarlos. Entonces, para eso vamos a usar este segundo parámetro. Y ya dependiendo del comando que vaya aquí, puede o no puede llevar argumentos, que sería el tercer parámetro. Bueno, el tercero o cuarto o quinto. Insisto, igual que IOControl, esta función se utiliza para configurar los descriptores de entrada y salida, y dependiendo del descriptor que tú quieras configurar, pues es la cantidad de parámetros que le vas a pasar. Entonces, aquí está un ejemplo. Como hice un copy-paste de la diapositiva anterior, por eso se quedó este v igual a 1. Pero pues aquí ni siquiera lo estoy usando, ¿no? Entonces aquí lo primero que vamos a hacer es, otra vez, asumimos que ya utilizamos una estructura de tipo struct address info, ya la rellenamos con los parámetros que va a llevar, bueno, los campos que va a llevar, el tipo de socket, el dominio en el que va a trabajar el socket, el protocolo de transporte, ya invocamos a la función getAddressInfo, ya nos devolvió la lista ligada, y estamos en el for recorriendo la lista ligada, y en cada iteración del for ya ven que se intenta crear el socket. Una vez que ya se creó el socket, pues invocamos a la función function control, pero lo vamos a invocar 2 veces, a diferencia de IOControl, donde con una sola invocación bastaba, aquí vamos a requerir 2. ¿Y por qué vamos a requerir 2? Porque lo primero que vamos a hacer, en la primera vez que invocamos a la función function control, vamos a obtener el modo en el que está operando el descriptor de entrada y salida del socket y su bandera de estado. Y y por eso aquí el comando que vamos a utilizar es el de file get flags, o f-getfl, simplemente para hacer una lectura y saber qué modo de acceso tiene ese descriptor, si está en modo bloqueante, si está en modo bloqueante. Y por ejemplo aquí, este comando f-getfl no requiere de un tercer argumento, por eso le pasamos un 0. Y ya que guardamos
ya que guardamos ese estado, el modo de acceso de ese descriptor de entrada y salida, lo siguiente que hacemos es modificarlo. ¿Cómo? Pues volvemos a invocar la función function control, le pasamos otra vez el mismo descriptor de socket porque ahora lo vamos a modificar, ya no solo lo vamos a leer, sino lo vamos a modificar, y le ponemos aquí el comando, ya sea que lo deje como está, por eso le estamos pasando este R, o lo vamos a decir que se ponga en modo non-block. Aquí está, output non-block, más bien open no block, para que lo abra para modo no bloqueante. Y entonces ahora sí, ya debería de estar trabajando en modo no bloqueante el socket. ¿Hasta ahí tienen dudas? ¿A R qué le estamos asignando, profe? Te va a devolver el modo de acceso al descriptor. R, eso es lo que tiene R, ¿no? Ajá, exacto, Ah, está raro. No que devuelve 0 con éxito y un -1 con error. exacto. Ah, ok, ok, ya entendí. Vale. Bueno, entonces ahora ya tenemos nuestro socket creado. Ese socket ya está configurado en modo no bloqueante. Al igual que en Java, si ya está en modo no bloqueante, ahora vas a necesitar de un selector para que el selector vaya y revise la tabla de descriptores para saber de cuáles descriptores de la tabla ya se pueden realizar las operaciones de entrada y salida porque ya se cuenta con los datos que requieren. Entonces, para eso vamos a necesitar de una variable de tipo conjunto, que esto ya lo habíamos visto cuando vimos el ejemplo de las tuberías. ¿Se acuerdan? La variable de tipo f de set. Sí, profe. Entonces, vamos a requerir un conjunto por cada operación, bueno, más bien por cada tipo de operación que necesitemos que el selector revise. Ajá. Si necesitamos que el selector revise operaciones de lectura, y esas operaciones de lectura pueden ser una sept, o una sept, o un connect, o una lectura. Entonces requeríamos un conjunto para registrar esas operaciones. Si necesitamos también que el selector revise operaciones de escritura, necesitamos otro conjunto. Si necesitamos que el selector revise también posibles excepciones en tiempo de ejecución, necesitamos un tercer conjunto. Ajá. Entonces es un conjunto por cada tipo diferente de operación que necesitemos que el selector revise. Insisto, uno para lectura, que involucraría lectura, conexión y aceptar una conexión. Y el uno para escritura, que involucra nada más operaciones de escritura, y uno para excepciones, que valida los momentos cuando se lanzan excepciones. Ujú. Entonces, entonces, ya que se creó una variable de tipo f de set, simplemente declaras así, f de set, lectura, o f de set, escritura, o f de set, o como le quieras llamar ese conjunto. Ya que lo declaraste, lo tienes que limpiar, porque a lo mejor pudiera tener basura. Entonces, para limpiarlo, pues usas la función fd0. Le pasas como parámetro la dirección del conjunto que previamente declaraste. Entonces lo referencias acá y ya con eso se va a limpiar. Es como si aplicaras un v0 o un memset para limpiarlo, ¿no? Que no tenga nada que esté vacío. Y ya después a ese conjunto, mediante la función fdset, le vas a cargar uno o más descriptores. Bueno, un descriptor a la vez. Entonces, ¿qué descriptores le vas a cargar dentro con fdset? Los descriptores que tú quieras que el selector revise dentro de la tabla de descriptores de entrada y salida. Solamente los descriptores que estén registrados dentro de ese conjunto son los que va a revisar el selector. Si tú quieres que revise un descriptor, pero nunca lo registraste dentro con fdset, pues no lo va a revisar el selector. No va a estar al pendiente de ese descriptor. ¿Sí queda claro? Y esto es uno a la vez, ¿no? Ajá, uno a la vez. Entonces les pongo un ejemplo para que quede más claro. Fdset, un conjunto que se va a llamar lectura, un conjunto que se va a llamar escritura, escritura, y ya no me cabe el de excepciones, entonces ahorita nada más con ese. Entonces ya que se crearon, pues los limpias, ¿no? fd0, lectura,
fd0. Ahí está. Escritura. Y ya que están limpios, tienes que cargarle pues los datos, ¿no?, que requieran. Entonces, imagínate que tú acabaras de hacer una SEP, imagínate que tuvieras aquí algunas líneas abajo, tuvieras un int, cd es igual a sept, y ahí aceptaste aceptaste, acuérdense que accept requiere varios parámetros, ¿no? El descriptor del socket del servidor, desde donde se aceptó la conexión, una referencia de tipo struct socket address storage, que es donde se va a almacenar temporalmente la dirección y puerto del cliente que se conectó contigo para el socket de flujo, y después una variable de tipo socket length, que es el tamaño de la estructura de direcciones asociada a la conexión que se acaba de aceptar, ¿no? Entonces, imagínate que aceptaste, hiciste un forever, hiciste una SEP, y ese SEP te devolvió un descriptor de esa conexión, pues entonces tendrías que meter esa conexión dentro de un conjunto, dependiendo de cuál sea la operación que tú quieras validar con para, para esa conexión que se acaba de aceptar, ¿no? Si tú quieres tener la capacidad de leer datos de esa conexión que acabas de aceptar, entonces tú tendrías que cargar con fdset o fdset, como le quieras decir, tendrías que cargar ese descriptor en el conjunto que vas a registrar para lectura, si lo que quieres es leer, ¿no? Si lo que quieres es tener la capacidad y que el selector te avise también cuando puedes escribir en esa conexión que acabas de aceptar, pues también tendrías que registrar ese mismo descriptor, pero ahora en el otro conjunto también. ¿Sí queda claro hasta ahí? Creo que sí. ¿Sí? Bueno, entonces ya tienes creado tu socket, ya está en modo no bloqueante. Ya creaste un conjunto para cada operación de entrada y salida, bueno, para cada tipo de operación de entrada y salida que vaya a validar el selector. Entonces ahora, en Java, después de hacer eso, simplemente poníamos a trabajar el selector, ¿no? Entonces, en este caso, después de hacer eso, pues también tendríamos que poner a trabajar al selector. Para poner a trabajar al selector, necesitamos dos cosas. Lo primero que necesitamos es, déjenme. Lo primero que necesitamos es especificar un temporizador. ¿Se acuerdan que en el caso de Java, no recuerdo si fue en el socket multicast o en el de datagrama, donde le pusimos un parámetro de tiempo al selector que decía select 5000? Creo que se pone multicast. El multicast, ¿verdad? Bueno, en este caso en C, pues el selector también tiene un temporizador, que es el tiempo durante el cual va a estar revisando la tabla de descriptores de entrada y salida para ver si alguna de las entradas ya cuenta con los datos que requiere para llevar a cabo estas operaciones de entrada y salida. Entonces ese temporizador se llama struct time val, es esta estructura. Y esa estructura tiene dos campos, el campo tvsec o time val seconds, que es para si es que quieres que ese temporizador cuente en segundos, o tiene este campo tvusec o useconds, que te lo va a contar en microsegundos. Entonces ya lo que quieras usar, segundos o microsegundos, es el tiempo que va a durar ese selector revisando la tabla de descriptores de entrada y salida. ¿Sí se entiende? No, sí me perdí un poco, profe, perdón. Acuérdate, vas a poner a trabajar al selector. Entonces tienes que especificarle un temporizador al selector. Ajá. Ok, sí. Entonces simplemente, vamos a ponerle aquí que se llame t. t.tvsec es igual a 1, por ejemplo. Y ya, ¿no? Entonces, entonces ya tienes creado tus conjuntos que vas a utilizar. En este caso el de lectura, el de escritura, los limpias. Después de aceptar tu conexión,
depende para qué necesites hacer con esa conexión, si solo leer o solo escribir, o ambas cosas, leer y escribir. En este caso, si necesitaras leer y escribir, pues declaras dos conjuntos, uno para lectura, uno para escritura, y registras ese descriptor en ambos conjuntos. Fijas tu temporizador, en este caso estoy diciendo que el tiempo de consulta del selector a la tabla de descriptores de entrada y salida va a ser de 1 segundo. ¿Hasta ahí queda claro? Sí, profe. Ya, gracias. Sí, y ya después de eso, pues haría igual que en Java, ¿no? ¿Qué hacíamos? Un while true o un forever, ¿sí se acuerdan? Para poner a trabajar al selector. ¿Sí Y ahora recuerdan? va la receta, ¿no? Ajá, exacto. Es la misma receta exactamente, ¿no? Entonces hacemos nuestro for. En ese for, pues vamos a invocar a la función select. Pues ahí se fijan, es la misma lógica que en Java. Haces un forever o un while true y en cada iteración pones a trabajar al selector. Ve a revisar la tabla de descriptores, ¿no? Pero a diferencia, en este selector sí recibe varios parámetros, no es como en el de Java que nada más pone select y ya, ¿no? Aquí vas a poner un primer descriptor. En este código que les acabo de poner en rojo, ¿cuántos descriptores tenemos? ¿Dos? Pues nada más, bueno, teóricamente serían dos, el del servidor más el del cliente que acabo de aceptar, ¿no? Pero el del servidor aquí ni siquiera lo he puesto. Entonces, en lo que tenemos ahí, pues nada más es uno, ¿no? Que cd es el único descriptor que tenemos ahí. Ajá. Entonces, yo le diría al selector, como el primer parámetro que va a usar la función select, y de hecho para eso me voy a ir a la siguiente diapositiva para que quede un poco más ilustrado. Aquí está. El primer parámetro que utiliza la función select es el descriptor de entrada y salida más alto que estés usando. Y si se acuerdan por qué, ¿no? ¿Sí recuerdan? Que tengo una tabla de descriptores, la entrada 0 es stdin, la entrada 1 es stdout, la entrada 2 es stder, y así se sigue. ¿Ya recordaron? Sí, profe. Sí. Y entonces, como el selector tiene que revisar esa tabla de descriptores uno por uno, y quedamos que es una tabla grande, está revisando entrada por entrada de la tabla en cada iteración del for que acabo de poner ahí, pues sería tardado, ¿no? Sería lento. Entonces, para no tener que revisar la tabla completa de descriptores de entrada y salida, el selector aquí te dice como primer parámetro, especifícame hasta qué parte de la tabla tengo que revisar. Entonces, por eso lo que se le pone aquí como primer parámetro, aquí, es el descriptor más alto más 1 que tú tengas, de los que estés utilizando en tu programa. ¿Por qué más 1? Porque ese es el tope para la condición de paro cuando se esté recorriendo la tabla de descriptores de entrada y salida, porque de otra forma pues recorrerías toda la tabla y eso sería más lento. Entonces, para hacerlo más eficiente, ¿qué haces? Pues nada más revisa hasta donde tengas descriptores. No estás manejando todos los descriptores de la tabla, solo estás manejando 1, 2, n, pero no estás revisando la tabla completa. Entonces, nada más dile hasta dónde revisar. Pues por eso él te dice de los descriptores que tienes, donde cada descriptor es un número entero, pues dime cuál es el más alto, el número más grande en magnitud, y esa va a ser la última entrada que se va a revisar. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno, entonces aquí la función select, el primer parámetro que le pasaríamos sería el descriptor más alto más 1. ¿Por qué? Porque es la condición de paro, donde va a dejar de revisar la entrada más alta que va a revisar en la tabla de descriptores. Y después se tienen tres parámetros de tipo fdset. El primero es donde se van a registrar los conjuntos que quieras que el selector revise para la operación de lectura. El segundo es donde se van a registrar los conjuntos que quieras que el selector revise para la operación de escritura. Y el tercero es el conjunto donde se van a registrar los conjuntos para los cuales quieras que el selector revise las operaciones de tipo excepción, excepciones en tiempo de ejecución. Y ya el último parámetro, pues es el temporizador.
Entonces aquí déjenme comentar esto. Bueno, aquí lo que nosotros tendríamos que hacer es poner a trabajar al selector. Int x es igual a select. Le pasaríamos nuestro descriptor más alto. ¿Cuál es el descriptor más alto que tengo ahí en el código que tengo en rojo? CD más 1, ¿no? Exacto. Y después, pues nada más le dices dónde quieres registrar tus conjuntos, ¿no? Pues el conjunto de lectura lo registro en donde van los conjuntos de lectura. El conjunto de escritura lo registro donde van los conjuntos de escritura. Escritura. En el otro, pues no puse nada, ¿no? Entonces, pues no lo registro. ¿Y qué me falta? Pues mi temporizador, ¿no? ¿Hasta ahí se entiende? Sí. ¿Sí? Entonces, en el caso de Java, ¿qué hacíamos después de hacer el select? ¿Sí se acuerdan? Construíamos un iterador para recoger todas las operaciones de entrada y salida que ya estaban listas para ser atendidas y las íbamos atendiendo una por una, ¿se acuerdan? Sí, profesor. ¿Sí? Entonces, en este caso tendríamos que hacer algo similar. La única diferencia es que aquí yo no cuento con el método key para saber qué descriptor está asociado con la operación de entrada y salida que ya se puede realizar. Entonces, aquí lo que yo tengo que hacer es preguntar descriptor por descriptor de los que yo esté manejando, uno por uno, para saber si ya puede leer o ya puede escribir. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Preguntar primero por el descriptor de mi servidor, ¿no? ¿Por qué? Porque puede ser que el servidor pueda aceptar una conexión. Entonces, suponiendo que acá arriba yo tuviera un int sd es igual a socket. Ahí. Y si se acuerdan cómo se creaba el socket, que tiene 3 parámetros. El primero es el dominio en el que va a trabajar el socket, el segundo es el tipo de socket y el tercero es el protocolo de transporte. Entonces, acuérdense, este socket se crea en el for cuando estamos recorriendo la lista ligada, ¿no? Entonces, imagínense que ya se creó, entonces ahí ya tenemos dos descriptores, ¿no? Y entonces este descriptor, ay, déjenme cerrar esto, este descriptor más este. Entonces, como ya son dos descriptores, antes de invocar a la función select, yo primero tendría que haber validado cuál de todos los descriptores de entrada y salida que yo tengo, SD o CD, cuál es más grande en magnitud. Y si SD es más grande en magnitud que CD, pues entonces SD es el que yo hubiera puesto en el select. Si en este caso el CD es más grande que SD, pues SD es el que se queda aquí en el select. ¿Por qué? Porque ese es el tope hasta donde va a revisar el selector dentro de la tabla de descriptores. ¿Sí queda claro? Sí, profe. ¿Sí? Entonces, Sí, profe. y entonces, ya que le pregunté al selector, ahora tengo que barrer o que preguntar a cada uno de los descriptores que yo tengo, que en mi caso nada más tengo dos, tengo SD y tengo CD, son mis únicos dos descriptores. Tengo que ver si esos dos descriptores ya aparecen en el conjunto en el cual se registraron. De hecho, aquí solamente registré FDC, pero asumiríamos que aquí, líneas arriba, hice un FDZ SD también en el conjunto de lectura. Ajá. ¿Por qué? Porque el conjunto de lectura me sirve para operaciones accept y para operaciones connect y para operaciones read.
El de escritura, pues solo me sirve para escritura y ya, ¿no? Entonces, entonces básicamente por eso. Ajá. Entonces, a la hora de hacer este select, tendría que preguntar uno por uno mis descriptores. Entonces tendría que hacer algo así como primero, pues pregunto por el descriptor del servidor, ¿no? Con un if. Si mi descriptor del servidor, de hecho lo voy a usar con la función fd y set. Fd y set, y ese fd y set recibe dos parámetros. El primero es el descriptor, aquí está, y el segundo es el conjunto donde ya aparece. Entonces, que en este caso es el conjunto de lectura. Entonces aquí lo que estoy validando es si el descriptor del servidor ya aparece en el conjunto de lectura, ¿qué significa? Que ese descriptor ya puede hacer la operación para la que se le requiere, que en este caso es el accept. Si se acuerdan cuando lo vimos en Java, que vimos que el servidor solamente puede hacer accepts, mientras que el cliente puede hacer connect, puede hacer read y puede hacer write. ¿Sí se acuerdan? Sí. ¿Sí? Entonces aquí lo que estaremos validando es si el descriptor del servidor ya aparece. ¿Y por qué digo ya aparece? Al momento que ustedes invocan a la función select, aquí, en el momento en el que se invoca la función select, en ese momento cualquier descriptor que esté dentro de estos conjuntos que se registraron se va a borrar, se van a drenar y únicamente van a volver a aparecer dentro de estos conjuntos cuando ese descriptor ya cuente con los datos que se requieran para poder realizar la operación de entrada y salida que se desea. Ajá. Entonces, ¿qué significa? Si yo registré previamente al descriptor del servidor en el conjunto de lectura y invoqué al método, digo, a la función select, en ese momento ese descriptor se borra, se drena de ese conjunto. El conjunto va a quedar vacío. Y conforme vayan apareciendo nuevamente sus descriptores en el conjunto, significa que esos descriptores ya tienen los datos que requieren para hacer esa operación para la cual se registraron. Entonces, si el descriptor del servidor ya aparece nuevamente en este conjunto, significa que ya tiene los datos para hacer el handshake, para poder aceptar la conexión. Entonces, ¿qué procedería a hacer? Pues el accept. Bueno, aquí me faltaron unas llaves, ¿no? Entonces, ¿qué tendrías que hacer? Int, pues cualquier otra cosa. TMP. TMP es igual a accept, donde aquí ya le pones todos sus parámetros al accept, ¿no? Acuérdense que el accept, el primer parámetro, es el descriptor del socket desde donde vas a aceptar la conexión. El segundo parámetro es una referencia de tipo socket address storage, donde vas a almacenar temporalmente el descriptor la dirección y puerto de quien se conectó contigo. Y el tercero es una referencia de tipo socket len t para el tamaño de la estructura de direcciones que se está utilizando, ¿no? Entonces, así es como se valida con fd y set. Si el descriptor del servidor ya aparece para lectura, puedes hacer una accept. Si no, si el que aparece en el conjunto de lectura no es el descriptor del servidor, sino el descriptor del cliente que ya tenías, significa que entonces ya puedes hacer una lectura desde esa conexión. ¿Sí se entiende? ¿Sí? Y si no, si en el que aparece es en el conjunto de escritura, pues significa que ya puedes hacer una escritura. De hecho, eso lo tengo aquí en las siguientes diapositivas. Nótense que aquí en este ejemplo que tengo aquí con letras negras, tengo prácticamente lo mismo. La única diferencia es que aquí, en la declaración de variables de tipo f de set, yo tengo declarada una copia de cada conjunto. Del conjunto A generé otra copia, del conjunto B generé otra copia. ¿Por qué genero copias? Porque yo aquí puse un forever, pero pues pudo haber sido un while true, ¿no? Aquí tengo un while true. Y antes de invocar a la función select, se está haciendo la copia de los conjuntos.
¿Por qué se está haciendo una copia? Porque guardas una copia antes de que se drenen los conjuntos. Acuérdense que con la función select se drenan los conjuntos, quedan vacíos. Y si tú necesitas saber qué descriptores estaban registrados en qué conjuntos, pues por eso guardas una copia antes de invocar a la función select. Ajá. ¿Sí se entiende? Sí. Entonces vamos a ver un ejemplo. Entonces aquí en este ejemplo, pues invoca la función select. Igual se están registrando dos conjuntos. Aquí en el select, yo simplemente invoqué la función select, pero acuérdense que select me devuelve un entero. Si ese entero que te devuelve es igual a 0, significa que en el tiempo que estuvo revisando la tabla de descriptores, pues no apareció ningún dato, ¿no? Entonces no había nada que hacer. Y si no hay nada que hacer, ¿qué haces? Pues le vuelves a preguntar, ¿no? Por eso haces un continue. Así como le hacíamos en Java. Haces un continue para volver a regresar a la siguiente iteración del for o del while, lo que estés usando, y volver a preguntar otra vez select, y preguntar y preguntar y preguntar hasta que haya algo que hacer, ¿no? Entonces por eso aquí validamos. Si el selector te devuelve 0, significa que hay 0 descriptores con datos para procesar. Entonces, ¿qué haces? Pues vuelves a preguntar. Si el selector te devuelve algo menor a 0, -1, por ejemplo, significa que hubo un error en el selector. ¿Y ese error a qué se puede deber? Pues a que el socket a lo mejor está cerrado. A lo mejor el descriptor que tú quieres revisar está cerrado. Si ese socket ya está cerrado, pues ya no lo puedes estar validando, ¿no? Ajá. Por ejemplo, es uno de muchos posibles errores, ¿no? Entonces, en ese caso, pues ya no hay nada que hacer, ¿no? Y si te devuelve algo mayor a 0, la función select, el número que te devuelva es la cantidad de descriptores de entrada y salida que ya cuentan con los datos que requieren para poder realizar las operaciones de entrada y salida. Entonces, por eso aquí validamos. Si select te devuelve 0, pues vuelves a preguntar. Si te devuelve algo menor a 0, pues ya te sales. Si te devuelve algo mayor a 0, que es este else, entonces empiezas a preguntar uno por uno cada descriptor de los que tú estés manejando en tu programa para saber cuál ya aparece en el conjunto que registraste, ya sea para lectura o para escritura. Y aquí empezamos igual, revisando si el descriptor del servidor es el que ya aparece en el conjunto de lectura, significa que ese servidor ya puede aceptar una conexión. Entonces aceptas la conexión y registras el descriptor que te devuelve la conexión para las operaciones que tú quieras. Si nada más vas a leer de esa conexión que aceptaste, pues nada más registras el descriptor de la conexión en el conjunto de lectura. Si también vas a escribir, pues también registras para el conjunto de escritura ese descriptor. Y si ya no hay nada más que hacer, pues haces un continue, así como lo hacíamos en Java. ¿Sí se acuerdan? Sí, ¿Sí? profe. Pues básicamente esa es la lógica, ¿no? Entonces, aquí primero se revisó el descriptor del servidor y ya después se revisa el descriptor de él o los clientes. Aquí pues nada más estoy asumiendo que hay un solo cliente, por eso después de revisar el servidor, revisas un cliente y ya. Pero pudiera ser que tengas un servidor con 1000 o más clientes, ¿no? Entonces tendrías que preguntar cliente por cliente. Entonces, ¿eso qué significa? Que vamos a tener que crear un arreglo de clientes y barrer el arreglo uno por uno y a cada uno de ellos validar si ya se encuentra dentro del conjunto que se requiere, ya sea de escritura o de lectura. ¿Sí queda claro? Sí. ¿Sale? Entonces, entonces igual aquí, ya que realizaste las operaciones que tendrías que hacer, que en este caso este conjunto B sería el equivalente al conjunto de escritura, pues escribes. Si está en el de lectura, pues lees. Y aquí me faltó poner un continuo al final, pero también aquí va un continuo, así como acá arriba, aquí también debería ir un continuo. Y ya cuando ya no haya nada más que hacer, si en algún determinado momento se validara que ya acabaste de hacer lo que tenías que hacer, pues ya cierras el socket y y sacas el descriptor del conjunto para que el selector ya no lo siga validando. ¿Cómo lo sacas? Con la función fdclear. Con fdclear estás eliminando este descriptor, en este caso cd, lo estás eliminando de este conjunto. Y ya después igual lo eliminas de este otro conjunto. Si ya vas a cerrar ese socket de esa conexión, pues ya no necesitas que el selector lo valide para operaciones de lectura o de escritura, entonces lo eliminas de los dos conjuntos que estaba registrado. ¿Sí queda claro?
Profe. Bueno, entonces vamos a ver un ejemplo. Bueno, vamos a ver algunos ejemplos. Nada más déjenme borrar esto que puse. Y déjenme pasarme aquí. Entonces, voy a poner un primer programa que se llama, ¿qué? Servidor. Ay, no. Servidor nb.c. Este programa que les voy a enseñar está aquí en la página, pero está en la carpeta sockets C. ¿Dónde está? Canales no bloqueantes. Está aquí, en la 148.204.58.221, diagonal Axel, diagonal aplicaciones, diagonal sockets, diagonal C, diagonal no bloqueantes. Aquí. Ahí lo encuentran. Y es este que dice servidor NB. Es este. ¿Sí lo alcanzan a ver ahí? Sí, Sí, profe, profe. se ve. Sí. Entonces es ese y el otro se llama cliente NB.c. ¿Vale? Ahí están los dos. Entonces, en este caso tenemos el servidor. Las bibliotecas que vamos a utilizar, pues básicamente son las mismas que hemos utilizado durante todos los sockets en C, salvo que estamos utilizando esta biblioteca, la de function control, porque vamos a requerir usar la función function control para configurar el socket en modo no bloqueante. Una diferencia que tiene el lenguaje C de Java, bueno, una de muchas, en este caso es que cuando trabajamos el socket en modo no bloqueante, ahí depende qué necesites hacer tú en modo no bloqueante. Si lo no bloqueante o la configuración del descriptor no bloqueante va a trabajar solo sobre el servidor, porque precisamente quieres hacer el servidor que pueda atender varios clientes a la vez, pues entonces solo el servidor es necesario que lo configures en modo no bloqueante. Y en Java ya ven que no. En Java, si usabas la clase server socket channel, tenías que usar la clase socket channel, ¿no? Y una vez haciendo el accept, también lo tenías que configurar en modo no bloqueante, ¿sí se acuerdan? Y aquí en C no, aquí basta con que solo configuremos en este caso el servidor en modo no bloqueante y el cliente puede seguir siendo el mismo que ya teníamos. Entonces eso nos ahorra un montón de trabajo. Entonces vamos a ver el lado del servidor. Insisto, lo único que estamos poniendo aquí de más es incluyendo la biblioteca functioncontrol.h. Entonces en este caso nuestro servidor va a estar escuchando el puerto 1, 2, 3, 4 y y lo único que va a hacer es transmitir un mensaje a quien se conecte y le va a mandar un hola mundo, ¿no? Bueno, un hola mundo no bloqueante. ¿Vale? Entonces, como les dije, como yo voy a tener que preguntar descriptor por descriptor para cada uno de los descriptores que yo tenga en mi programa, que son el descriptor del servidor más el descriptor de cada cliente que yo haya aceptado, entonces aquí sí necesito yo pues administrar todos los descriptores que yo esté manejando de mis clientes. Entonces, para eso voy a crear un arreglo de clientes. Y por eso es que aquí está definida una estructura que se llama cliente. ¿Sí? Que dice typedef struct client. Y de cada cliente, aquí estoy almacenando su descriptor. Aquí está, entero. Intfd para el descriptor de ese cliente. Y una variable de tipo struct socket address storage. Entonces, ¿qué significa? Que de cada cliente voy a guardar su dirección y su descriptor. Bueno, su descriptor y su dirección y su puerto, que vienen juntos, ¿no? En la variable de tipo socket address storage. ¿Sí se ve? Sí. ¿Sí? Uno pensaría que con hacer eso,
pues ya mi programa, mi servidor podría estar atendiendo cualquier cantidad de clientes, ¿no? De manera no bloqueante. Y técnicamente, pues pudiera ser, pero no. ¿Por qué? Porque hay limitantes impuestos por el sistema operativo. Uno de esos limitantes es la cantidad de descriptores de entrada y salida que pueden estar asociados a un mismo proceso. ¿Cuál es la cantidad máxima de descriptores de entrada y salida que pueden estar asociados a un mismo proceso? Está dada por una constante. ¿Qué constante? Esta que acabo de marcar aquí en blanco. ¿Cómo se llama? PFZ6. PFZ6. Y esa está establecida a este valor en la biblioteca sysocket.h. Entonces, por default, tú no le puedes cargar más de 1024 descriptores de entrada y salida a un mismo proceso. De otra forma, ustedes no verían que Google y Microsoft y Facebook requieren granjotas de servidores, ¿no? Pues ¿por qué? Simplemente nada más pon tu servidor en modo no bloqueante y ya tienes a todos, ¿no? Pues no, porque hay restricciones impuestas por el sistema operativo, ¿no? Cuando se implementó la pila de protocolos de TCP/IP, en este caso, pues a la hora de implementarlo tenías que usar tipos de datos para generar tus tablas, en este caso las tablas de descriptores de entrada y salida. Entonces, si el tipo de variable que estás utilizando te impone la limitante del rango de posibles valores que puede haber en ese tipo de dato, pues tienes esas cotas, ¿no? O esos límites. Entonces, por eso es que se requiere tener varias instancias de varios servidores y se forman las granjitas de servidores, ¿no? Porque aunque no estés usando hilos, pero el sistema operativo te está imponiendo ya limitantes en el diseño de cómo se construyó su pila de protocolos, ¿no? ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí? Sí, profe. Bueno. Entonces, entonces aquí tenemos ya la función principal, que es donde va a estar todo el choro aquí, todo el rollo. Entonces, como vamos a estar mandando un mensaje, pues vamos a hacer un fflush, y como vamos a hacer un fflush, pues pues por eso tenemos nuestro descriptor de archivo asociado al descriptor del socket para poder usar la función fflush. ¿Sí se acuerdan de eso, no? El primer parcial, con fdopen. Sí, profe. ¿Sí? Bien. Entonces luego empezamos declarando variables, por ejemplo, una variable para el descriptor de mi servidor, una variable para el descriptor del cliente, variables para saber, bueno, en este caso para encender una opción de socket, para apagar otra opción de socket, para saber cuántos bytes se mandaron, para saber qué valor me devolvió la función getAddressInfo, para saber cuál es el más grande de mis descriptores que yo tengo. No, este es para saber cuál es el descriptor más grande que tengo, y este es para saber el límite de mi tabla, bueno, de mi arreglo de clientes que se van a conectar conmigo, saber hasta dónde está lleno ese arreglo, para no tener que estarlo recorriendo todo completo también, simplemente por cuestiones de eficiencia, ¿no? Ajá. ¿Sí queda claro eso? Sí. ¿Sí? Y esta variable de aquí lo voy a usar nada más como una variable temporal cuando yo vaya recorriendo cada entrada del arreglo de clientes, para asociar en ese momento a esa variable el valor del descriptor de ese cliente, de esa entrada de ese arreglo. Y y necesito esta variable para poder hacer el accept. Ya ven que la función accept, uno de los parámetros que te pide es la referencia del tamaño de la estructura de direcciones que mide el cliente que vas a aceptar. Entonces, para eso es esa de tipo socket-length, ¿no? Entonces, cuando el cliente se conecte conmigo, voy a extraer en formato de cadena la dirección IP y el puerto de donde está conectado el cliente, y por eso los voy a guardar ahí. Declaro mi variable de tipo addressinfo con sus dos apuntadores para poder generar la lista ligada y recorrerla para ver con cuál estructura de direcciones puedo crear mi socket. Cuando un cliente se conecte, temporalmente voy a guardar ahí en una instancia, bueno, una variable de tipo socket address storage,
su dirección y su puerto. Para eso tengo esa, ¿no? Calculo el tamaño de la estructura de direcciones que se va a utilizar. Declaro mi temporizador para el selector. Declaro mis conjuntos de tipo f de set, que son los que acabamos de ver en las diapositivas. De hecho, de ahí tomé el código, no me lo puse en las diapositivas. Cada que un cliente se conecte, le voy a mandar un mensaje. ¿Qué mensaje? Pues esta cadena que dice un mensaje usando socket no bloqueante. Es lo único que voy a hacer, mandarle eso. Aquí creo mi arreglo de clientes. Entonces, declaro un arreglo del tipo de la estructura que generé, el tipo cliente. ¿Y de qué tamaño va a ser? Pues la cantidad máxima de descriptores de entrada y salida que puedo tener asociada al proceso. No la puedo hacer más grande, ¿no? A menos que yo vaya a la biblioteca, bueno, vaya y edite ese archivo de csocket.h y ahí modifique el valor, ¿no? Entonces, limpio mi estructura, empiezo a rellenar, bueno, mi estructura de tipo address.info, empiezo a rellenar el tipo de socket que quiero crear, el protocolo de transporte, el dominio en el que va a operar ese socket. Acuérdense que es un servidor. Y invoco a la función, ¿dónde está? Aquí. Invoco a la función getAddressInfo para resolver el puerto, bueno, resolver y precargar el puerto al que voy a intentar asociar el socket, que en este caso es el puerto, ¿cuál les dije que era? El puerto 1234. Entonces, valido si getAddressInfo me devolvió 0, entonces ya tengo una lista ligada, recorro la lista ligada y con cada estructura de direcciones que me haya devuelto la función getAddressInfo, trato de crear mi socket. Si ya pude crear mi socket, lo primero que voy a hacer es pues, modificarle opciones de socket, si es que aplica, ¿no? Como es un servidor, al menos aplica la opción de socket reuse address, para que en caso de que tronara el servidor, pues rápido pudiera volver a correrlo y asociarlo al mismo puerto. En este caso también se está apagando la opción de socket IPv6, v6 only. Y después, pues ahora sí, ¿no? Procedo a configurar mi socket en modo no bloqueante. Acuérdense que con la función function control la voy a invocar 2 veces. La primera vez la invoco simplemente para saber en qué modo está operando el descriptor del socket. Y la segunda vez lo invoco para configurarlo con el comando setFlags en modo no bloqueante, ¿no? El de open on block para que lo abra en modo no bloqueante. Y y ya estando en modo no bloqueante ese socket, pues ahora sí voy a requerir de mi selector. Pero en este caso, antes de hacer eso, pues primero voy a asociar mi socket a un puerto, al 1234. Acuérdense que ese puerto ya quedó precargado mediante la función getAddressInfo, y por eso yo asumo que la estructura de direcciones con la que creé el socket ya trae precargado ese puerto. Y por eso invoco la función bind con esa misma estructura con la que se creó el socket. Ajá. Y su tamaño de esa estructura para poder asociarlo al puerto que ya quedó precargado desde la función getAddressInfo. Si se pudo asociar el socket, entonces ya estaría creado el socket, ya estaría en modo no bloqueante y ya estaría asociado al puerto 1234 de TCP. Si ya pude hacer todo eso, pues ya no hay necesidad de seguir recorriendo la lista ligada, ¿no? Entonces nos salimos del ciclo de recorrido de la lista ligada con el break, liberamos la memoria asociada a la lista ligada que estábamos recorriendo, abrimos el socket para que empiece a escuchar conexiones entrantes y y vamos a inicializar el arreglo de clientes. Acuérdense que acá arriba creamos un arreglo de 1024 posiciones de tipo cliente, ¿sí se acuerdan? Sí, sí. Entonces, ¿qué hacemos antes de usarlo? Lo vamos a inicializar para saber cuántas entradas están libres, que no están ocupadas. ¿Cómo vamos a saber que una entrada no está ocupada? Porque en el descriptor de esa entrada le vamos a poner un valor negativo, un -1. Entonces, a la hora de barrer el arreglo, donde veamos que una entrada vale -1, significa que esa entrada está libre y ahí puedo guardar la información del cliente que voy a aceptar. ¿Sí queda claro?
Sí, profe. Entonces, ya que está limpio ese arreglo y ya está inicializado, pues ahora sí ya puedo empezar a poner a chambear al selector. Entonces, antes de poner a chambear al selector, primero necesito limpiar mis conjuntos, ¿no? Que realmente aquí yo tenía planeado hacer otra cosa, pero a la mera hora dije, mejor nada más les pongo ese, la pura recepción del mensaje. Entonces, realmente nada más estoy ocupando el conjunto A. Entonces, limpio tanto el conjunto A como su copia. El conjunto B realmente ni siquiera lo usé. A pesar de que lo metí en el selector, pero realmente nunca le cargué nada. Entonces, ese lo voy a modificar más adelante para ya dejarlo bien, ¿no? Porque realmente ahí no está haciendo nada ese conjunto. Entonces, cargo mi descriptor. Hasta ahorita el único descriptor que yo tengo es el del socket que se creó en el for, donde estaba recorriendo la lista ligada, que es el descriptor del servidor. Entonces, ese descriptor del servidor SD lo estoy cargando dentro del conjunto que voy a registrar para lectura con fdset. Y en ese momento, como es el único descriptor que tengo, pues aquí asumo que ese descriptor es mi descriptor más alto, por eso lo asocio a la variable maxfd. ¿Sí queda claro eso? ¿Sí queda claro o hay dudas hasta ahí? No, sí estamos bien, profe. ¿Sí? Y entonces, si ya tengo todo listo, pues le aviso al usuario que ya estoy listo para recibir conexiones. ¿Cuántas? Pues el máximo que soporta fdsetSize, que ahorita voy a ver cuánto es el máximo, ¿no? Me lo va a imprimir. Y después, ya sea que haga un forever o un while true, voy a poner a trabajar al selector. Antes de ponerlo a trabajar, acuérdense que tengo que hacer una copia del conjunto, porque cuando invoca la función select, ese conjunto se va a drenar. Entonces guardo una copia de mi conjunto de lectura aquí. Insisto, nunca lo usé, entonces está de más, ¿no? Fijo mi temporizador, aquí está fijado a 1 segundo y 0 microsegundos. Invoco a la función select, acuérdense que le paso como primer parámetro el descriptor más alto que tengo, que en ese momento el descriptor más alto que tengo pues es el del servidor, es el único que tengo hasta ese momento, más 1 para fijar el tope de la tabla de descriptores hasta donde va a revisar el selector. Registro mis conjuntos, le paso el temporizador y valido. Si el selector en ese segundo que revisó la tabla de descriptores de entrada y salida no encontró nada que hacer, pues entonces hago un continue para hacer la siguiente iteración del while y volverle a preguntar, ¿no? Si en el primer segundo no hubo nada que hacer, a lo mejor en el segundo segundo, o en el tercer segundo, o en el siguiente segundo. Y así va a estar preguntando. Ajá, ¿sí se entiende? Sí, profe. ¿Sí? Si no es el caso, si no me devolvió 0, pues a lo mejor hubo un error de entrada y salida con el selector. Entonces, si me devolvió algo menor a 0, pues significa que hubo un error y entonces me salgo del while true y termino la aplicación. Ajá. Entonces, si no es el caso tampoco, significa que me devolvió algo mayor a 0. Y si me devolvió algo mayor a 0, significa que ya hay algo que hacer. Yo sé que ya hay algo que hacer, pero todavía no sé qué. Ese algo que hacer puede ser que ya haya clientes esperando conectarse conmigo, o puede ser que ya haya clientes conectados esperando que les mande algo, ¿no? Entonces, entonces sí estoy usando los dos conjuntos, el de escritura para escribirles el mensaje. Entonces, aquí reviso. Si el descriptor, que en este caso es SD, que es el descriptor del servidor, si el descriptor del servidor ya aparece en el conjunto para ese momento, en el conjunto de lectura, ¿qué significa? Que ya puedo aceptar una conexión. Entonces, sí necesito que se les grabe esa diferencia. Si el descriptor que aparece en el conjunto de lectura es el del servidor, significa que puedes hacer una accept. Si el descriptor que aparece en el conjunto de lectura no es el servidor, sino un cliente, entonces significa que ya puedes hacer una lectura desde ese socket. ¿Sí se entiende la diferencia? Si el descriptor que aparece en el conjunto de lectura es el servidor, aceptas conexión. Si es el cliente, haces una lectura. Sí, pues tiene que ver con sus roles. Ajá, exacto, con sus roles del socket. Entonces, si aparece el servidor en el conjunto de lectura, pues aceptas la nueva conexión que acaba de llegar. Y simplemente validas, ¿no? Si el descriptor que te devolvió el accept es un descriptor válido, entonces, ¿qué significa que sea un descriptor válido? Pues que sea mayor a 0, ¿no? Si no es válido,
pues simplemente no se pudo aceptar esa conexión, y si no se pudo aceptar esa conexión, pues haces el siguiente ciclo del while, ¿no? Porque al final de cuentas estamos en un while true. Entonces, si esa operación no se pudo realizar, pues a lo mejor se puede realizar la que sigue, ¿no? Es como en Java, que se pueda o no se pueda, pues tú haces un continuo, ¿no? Si no se pudo hacer nada con esa operación, pues con la que sigue. A lo mejor con la que sigue sí. Entonces, si ya pudiste aceptar esta conexión, si fue exitoso ese acepte, devolvió un descriptor mayor a 0, entonces a ese descriptor pues le vas a asociar el descriptor de archivo para que cuando le escribas datos puedas hacer el fflush sobre esa conexión que acabas de aceptar. Y luego tenemos que guardar el descriptor y la dirección de ese cliente que se acaba de conectar con nosotros. ¿Dónde lo vamos a guardar? Pues dentro del arreglo de clientes. Entonces aquí hacemos este for, donde vamos a ir recorriendo desde la entrada 0 hasta la entrada fdsetSize -1. ¿Para qué? Para poder recorrer todo el arreglo si es que se necesita, ¿no? Esperemos que no se necesite recorrerlo todo para almacenar el descriptor y la dirección del cliente que se acaba de conectar con nosotros. Entonces aquí validamos si la entrada del arreglo I, su descriptor es menor a 0, o sea, si es -1, ¿qué significa? Que esa entrada está libre. ¿Sí queda claro? ¿Se acuerdan que la inicializamos a -1 al principio? En un for. Sí, profe. Entonces validamos, empezamos a recorrer el arreglo hasta donde encontremos la primera entrada libre. En esa entrada que encontremos libre, lo único que hacemos es guardar el descriptor del socket y guardar la dirección. Así de fácil. Ajá. Y en este caso adicional, como lo único que vamos a hacer es mandar un mensaje y cerrar el socket, y lo estamos haciendo en C, ¿qué dijimos que pasa cuando escribes y cierras de inmediato? Puede ser que los datos se queden encolados en el buffer de TCP. ¿Sí se acuerdan? Y ya cuando se quieran sacar los datos, ya el socket ya no existe, el canal de comunicaciones ya no existe porque ya se cerró. Entonces, para evitar que pase eso, habilitamos la opción de socket linger. Esta la pudimos haber habilitado desde que hicimos el accept, desde acá arriba, ¿no? Después de hacer el accept, pudimos haber habilitado el socket linger sobre ese descriptor que se acaba de generar con el accept. Pero en este caso, pues lo puse acá abajito, ¿no? Da igual, todavía no lo usamos. Ajá. ¿Sale? Entonces, ¿sí se acuerdan de la opción de socket linger? El temporizador de cierre de canal. No mucho, la verdad, profe. Bueno, dentro de las opciones de socket está la opción de socket linger, que me va a facilitar tener un temporizador que se va a echar a andar en el momento en el que se invoque el cierre del canal. En este caso con la función close, en el caso de Java con el método close, ¿no? ¿Por qué se necesita ese temporizador? Porque acuérdense que si tú invocas el cierre de canal, el close, pues se cierra el socket, se mata ese proceso, entonces ya se destruye ese canal lógico por donde iba a fluir la información. Y si ese canal ya no existe para cuando se quieren hacer los envíos, la transmisión de datos, pues los datos simplemente no se van a mandar, se van a quedar guardados ahí en el buffer de esa aplicación y nunca se transmitieron. Entonces yo necesito garantizar que cuando ese socket realmente se cierre, pues sea porque ya no hay nada que hacer, ya todo lo que se tenía que mandar por ese canal ya se mandó. Ajá. Y hay lenguajes de programación muy rápidos, como el lenguaje C, porque se compila luego, se compila directamente al lenguaje máquina, al ensamblador. Pues entonces la ejecución de esas instrucciones es muy rápida. Y más ahora, ¿no? Que cada vez los procesadores son más rápidos. Entonces, a veces es tan rápida la ejecución de las instrucciones, el write y luego el close, que no da tiempo a que se escriban los datos. ¿Por qué? Porque ya quedamos que tengo una sola tarjeta de red en uso y tengo hasta 131.072 aplicaciones que están generando y recibiendo datos desde la red. Entonces puede ser que al momento en el que yo hago el write,
no se puedan mandar los datos porque la tarjeta de red está ocupada mandando datos de alguna otra de esas 132.072 aplicaciones. Entonces los datos se quedan temporalmente encolados para ser transmitidos, se quedan ahí en el buffer de la aplicación. Y en el momento en el que ya se pueda, se toman y se mandan, ¿no? Pero para cuando llegue ese momento, a lo mejor ya no existe el socket. Y si ya no existe el socket, pues ya no se mandó, ¿no? Ajá. Sí, ¿Sí? sí, sí, Bueno, sí. entonces para eso es para lo que se fija ese temporizador. Para decirle, aunque tú invoques, aunque tú veas la instrucción close, todavía no cierres ese canal de comunicación. ¿Y qué significa cerrar ese canal de comunicación? Pues a final de cuentas, tú tienes una tabla de procesos activos, ¿no? Y entonces, cuando se van a transmitir datos, pues se va, ahora sí que el manejador, en este caso, el manejador de la tarjeta de red va a operar sobre los descriptores de los procesos, a ver qué proceso es el que quiere mandar datos. Y ya checas qué proceso es, y de ahí después va y toma los datos del buffer que está asociado con ese proceso, ¿no? Y ya hace el encolamiento y ya de los datos para que se puedan encolar y se manden por la tarjeta de red. Pero si para cuando quiere hacer eso ya no existe ese proceso porque ya se cerró el socket, pues ya cómo va a identificar a qué proceso corresponden esos datos que se iban a mandar. Pues ya no se puede porque ya no existe ese identificador, ¿no? Entonces ya no hace nada. Bueno, ya no hace nada con respecto a esos datos de ese proceso, porque ese proceso ya no existe. ¿Sí se entiende? Por eso es que debe de existir el proceso, para que se puedan transmitir los datos, porque esos datos están asociados a qué proceso, que es parte de la capa de sesión, ¿no? Ujú. Entonces, por eso, a la hora que se invoca la función close, se revisa si está habilitado un temporizador de cierre de canal. ¿Y cómo se hace eso? Pues revisando si está habilitada la opción de socket linger. En este caso, estamos habilitando la estructura, bueno, mediante la estructura linger, que tiene dos campos, linger on off. Si le pasamos un 1, estamos habilitando el temporizador. Si le ponemos un 0, estamos deshabilitando el temporizador de cierre de canal. En este caso se está habilitando y se está habilitando con este tiempo, 30 segundos. Ese se mide en segundos. ¿Para qué? Para que aunque se invoque la función close, en ese momento se echan a andar esos 30 segundos de espera. A ver si con eso alcanza para que se alcancen a transmitir los datos antes de que se cierre, bueno, antes de que deje de existir ese proceso, ¿no? ¿Sí se entiende? Sí, profe. Sí. Bueno, entonces, y eso únicamente lo estoy haciendo porque el lenguaje C es muy rápido. En Java nunca hice eso, pues porque Java es más lento que C. Ajá. Entonces no se ejecutan tan rápido las instrucciones como para que luego se cierre el canal, ¿no? Pues ya para cuando se ejecutó y se cerró, pues ya se alcanzaron a mandar los datos. ¿Sale? Y lo mismo pasa en Python, ¿no? Ajá. Pero C es muy rápido, entonces es uno de los inconvenientes, ¿no? Entonces, entonces aquí simplemente con la función setSocketOption estamos diciendo que en la capa de socket, que es la capa de aplicación, vamos a modificar la opción de socket linger, le estamos pasando la referencia de esta estructura donde ya está habilitado el temporizador y fijado a 30 segundos, y nada más le decimos cuánto mide el tipo de dato que se está pasando aquí como parámetro. Si esto nos devuelve un 0, significa que sí se pudo echar a andar ese temporizador. Bueno, sí se pudo establecer o fijar ese temporizador para cuando se detecte la instrucción close. Entonces, ya que se hizo eso, ahora sí, ¿no? Del cliente que se aceptó, lo guardas en esa entrada del arreglo, en la primera entrada que encontraste vacía. Ahí lo guardas. Tanto el descriptor del socket como su dirección. Después, pues esa misma dirección la utilizas para extraerle en formato de texto su dirección IP y su puerto, ¿no? Con la función getNameInfo. Y es cuando imprimimos ahí cliente conectado desde tal dirección y tal puerto. ¿Hasta ahí tienen dudas? No, profe, estuvo todo bien. Sí, entonces ya aceptaste la conexión,
ya recorriste el arreglo hasta donde encontraste una entrada libre y ahí guardaste el descriptor y la dirección, ya no tienes nada más que hacer. Haces el break para salirte de este for donde estabas recorriendo el arreglo. ¿Por qué? Porque ya encontraste una entrada libre y ya guardaste ahí a ese cliente. Entonces ahora vas a validar, ¿no? Si ya se hizo todo lo que se tenía que hacer, ahora vas a validar. Si la llave que vas bueno, si la nueva llave que acabas de agregar o que acabas de validar es en este caso una llave ¿cómo se llama? Una llave del conjunto que se va a registrar para escritura, pues ya vamos a hacer la operación de escritura. Pero antes de eso, todavía estamos trabajando con el arreglo aquí. Aquí acuérdense que estábamos recorriendo el arreglo desde la entrada 0 hasta la entrada fdset_size-1, porque es lo que me valida este for. Pero ¿qué pasa si el arreglo está lleno? Si el arreglo está lleno, esta i va a iterar desde 0 hasta fdset_size, ¿no? Y es lo que validamos acá. Si al final de cuentas ese contador del for llegó al límite, significa que el arreglo está lleno, significa que ya tienes 1024 clientes conectados y ya no puedes aceptar a un cliente más. Entonces, por eso aquí simplemente mandamos imprimir. Pues hay demasiadas conexiones, ¿no? Si es que se diera ese caso de que se llenara el arreglo, se conectaran justo los 1024. Si se intentan conectar más de 1024 clientes, a partir del 1024, pues te va a decir esto. Pues hay demasiadas conexiones, ¿no? O sea que no se va a poder conectar. A esos ya no los va a aceptar. ¿Sí se entiende? Sí. ¿Sí? Y luego, para los que sí se pudieron conectar, vas a registrar esa conexión que acababas de aceptar cuando hiciste la set, que es esta CD, la vas a registrar en este conjunto, que es el conjunto de escritura, para que te diga cuando ya le puedes mandar el hola mundo no bloqueante. ¿Vale? Y ese descriptor que acabas de aceptar con el accept, vas a validar si numéricamente hablando es más grande que tu descriptor más grande. ¿Por qué? Porque acuérdate que a la función select tienes que pasar como primer parámetro el descriptor más grande que tú tengas, porque es el tope, el límite hasta donde va a revisar la entrada de descriptores de entrada y salida del selector. Entonces, por eso aquí se está haciendo esa comparación. Si el nuevo descriptor que se agregó con el accept es más grande que tu descriptor más grande, pues ese es el cambalache, ¿no? El nuevo descriptor más grande va a ser ese. ¿Sí se entiende? Sí. Y luego, como ahora vamos a revisar cada entrada del arreglo de clientes para saber de cuáles de ellos ya puedes realizar operaciones de entrada y salida, no quieres revisar el arreglo completo, solo quieres revisar hasta donde haya clientes agregados. Entonces, por eso aquí vas a validar si el contador del for, donde estuviste recorriendo el arreglo para agregar al nuevo cliente, es más grande que la última posición donde agregaste a un cliente, pues entonces ahora la nueva posición, la nueva última posición del arreglo donde tienes que revisar los descriptores de entrada y salida para ver si ya se puede hacer algo, va a ser esa. ¿Para qué? Para no tener que revisar el arreglo completo. ¿Sí se entiende? Porque acuérdate que el arreglo son 1024 entradas. Entonces, en cada iteración de tu while, tendrías que estar revisando esas 1024 entradas, ¿no? Y eso es, pues hacerlo como por fuerza bruta. Entonces, para no tener que hacer las 1024 revisiones por cada iteración del while, pues por eso aquí hacemos un for para recorrer el arreglo de clientes, pero no lo vas a recorrer todo, solo vas a recorrer desde la posición 0 y hasta donde haya clientes. ¿Sí se entiende? Sí. Y entonces, ahí vas a validar, ¿no? Si a lo mejor por algún error, alguna de esas entradas estuviera vacía, o sea que tuvieras un -1,
se está haciendo esta validación. Si esa entrada está vacía, pues no haces nada, te sigues a la siguiente iteración, es un continuo. Si no está vacía, entonces así, aquí validas con FD y set. El descriptor de esa entrada ya aparece en el conjunto de escritura, entonces ya le puedes mandar su hola mundo. Y eso es lo que hacemos aquí. Si ya aparece la entrada de ese arreglo en el conjunto de escritura, pues escribes. ¿Qué es lo que vas a escribir? Pues el mensaje, ¿no? Que decía, ¿qué decía el mensaje? Ya ni me acuerdo qué decía. Decía, está acá arriba. ¿Dónde está la cadena? Un mensaje usando socket no bloqueante. Es lo que decía la cadena. Pero bueno, ya casi acabamos, ¿eh? Si se fijan, es un poquito más de código que en Java, pero pues es porque se tiene que hacer muchas validaciones. Esto ya lo hicimos. Aquí nos quedamos, ¿no? Entonces recorres el arreglo hasta donde haya clientes, hasta donde tenga clientes y validas. Si ese cliente ya aparece en el conjunto de escritura, pues le mandas el mensaje y le haces el flush, ¿no? Y ya, si ya no tienes nada más que hacer con él, pues cierras esa conexión, haces el close. En ese momento donde se hace el close, es donde entra a andar el temporizador de cierre de canal de la opción de socket linger. ¿Por qué? Porque en cuanto haces el write, luego haces el close. ¿Y se ve? Sí, 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 profe. profe. Y como ya no tienes nada más que hacer con ese socket, pues cierras su descriptor de archivo asociado a ese descriptor de socket. Si eliminas ese descriptor del conjunto, porque ya no tendría el selector por qué estar al pendiente de ese socket que ya está cerrado, ¿no? Y vuelves a limpiar esa entrada del arreglo porque ese cliente ya no existe, ya no lo vas a usar. Y haces un continuo para hacer la siguiente iteración. Bueno, para checar la siguiente entrada del arreglo de clientes. ¿Sí queda claro esta parte? Sí. ¿Sí? Y ya este else simplemente es si hubiera habido un problema aquí con el write, si el write hubiera devuelto algo que no es mayor a 0, pues simplemente le dices que el cliente cerró su conexión ya. Y cierras todo y haces lo mismo, ¿no? Cierras el socket, lo eliminas del conjunto y limpias la entrada del arreglo, cierras el descriptor de archivo con el que estaba haciendo el flush y ya. Entonces ya para irnos, ya nada más déjenlo compilo. El lado del cliente, el cliente es un bill cliente común y corriente que no hace nada. Miren. Ahí. Este cliente es un bill cliente común y corriente. Simplemente aquí está el descriptor del socket que vamos a utilizar. Tengo mi estructura de tipo address-info. Se le rellenan los parámetros para el tipo de socket, del dominio del protocolo de transporte. Se invoca la función getAddressInfo para que queden fijas el puerto y la dirección IP del servidor al que se va a conectar. Intenta crear el socket. Bueno, hace el for para recorrer la lista ligada, intenta crear el socket. Si sí se pudo crear el socket, intenta hacer el connect al servidor. En ningún momento lo estoy configurando en modo no bloqueante ¿Por qué? Porque el que debe de trabajar en este caso en modo no bloqueante es el servidor, porque es el que va a recibir múltiples clientes, ¿no? Y ya lo único que hago es decirle que ya estoy conectado, que estoy esperando el mensaje, voy a meter aquí el mensaje, limpio mi buffer, hago la lectura y imprimo el mensaje que recibí y ya. ¿Sí se ve que está muy simple el cliente? Sí, profe. ¿Sí? Entonces los compilo, GSC, servidor, servidor nb.c -o servidor nb. Ahí está, compilo el cliente nb.c -o cliente nb. Ahí está.
Si se fijan, aquí ya no tengo que moverle ni siquiera el -pi3 ni nada, porque pues no lo estoy requiriendo, ¿no? Punto diagonal, servidor NB. Lo corro. Dice servidor listo para recibir un máximo de fdset6 conexiones. Y como pueden ver aquí, fdset6 está puesto a este valor, que es el máximo de descriptores de entrada y salida asociados a un proceso. ¿Sí se ve? ¿Sí? Sí, profe. Entonces, ahora déjenme correr uno o dos clientes. Y tengo uno. Aquí está. Aquí dice que se mandó un mensaje a este tipo. Y aquí está, ¿no? Mensaje recibido, mensaje usando socket no bloqueante. Y así pudiera correr varios clientes. Aquí tengo otra ventana. Déjenme hacerla más chiquita. Y y lo mismo, ¿no? Punto diagonal, cliente NB. Y lo mismo, ¿no? Aquí dice que se conectó otro, que se mandó el mensaje a este otro. Y aquí está, ¿no? También un mensaje usando socket no bloqueante. ¿Dudas hasta aquí? Yo sé que fue mucho código, porque son muchas validaciones que se tienen que hacer, pero es igual otra receta de cocina más, ¿no? Para que le agreguen al recetario. Por eso es que yo no estoy, yo estoy de acuerdo en que si a ustedes no les gusta trabajar en C, porque sí es mucho código el que se tiene que hacer, pues lo puedan hacer en el lenguaje de su preferencia, ¿no? Que les guste más porque a lo mejor es más rápido el desarrollo. A lo mejor no va a ser más rápida la ejecución, pero sí el tiempo de desarrollo ocupado, ¿no? Yo no tengo ningún inconveniente en eso. A final de cuentas, ustedes son los que se van a salir a vender su fuerza de trabajo allá afuera y ya ustedes sabrán en qué les convendrá más, en qué les paguen más o en qué les guste más, ¿no? Porque a lo mejor no es tanto cuestión de la paga, sino qué les gusta más a ustedes, qué les hace sentir más felices, ¿no? Entonces, pues consideren todo eso. Ujú. ¿Dudas hasta aquí? Creo que no. No, profe. Bueno, entonces por hoy sería todo. Ya nos pasamos un minuto. Tengan muy bonita noche y muy bonito fin de semana, porque creo que mañana no nos toca. Y nos estamos viendo por acá el día lunes. De acuerdo, profe. ¿Vale? Vale, Cuídense profe, mucho. muchas gracias. Gracias, profe. Sale, Adiós, profe. profe. Nos vemos. Nos vemos, Chau. profe, gracias.